¿Qué tan difícil será abrir un negocio aquí en Alemania? ¿En algún momento te has preguntado o te ha entrado curiosidad qué se necesita para abrir un negocio aquí en Alemania? Pues el día de hoy voy a tratar de resolver todas esas dudas, y si eres curioso, digo, por saber qué se necesita para abrir un negocio aquí en Alemania, de igual forma, este video es para ti. Hoy vamos a ir a visitar a un amigo que él tiene un negocio y vamos a preguntarle todo, si cómo lo abrió, qué se necesita, si tuvo algún problema, si tuvo complicaciones, todo lo que necesitamos saber para abrir un negocio aquí en Alemania, vamos a preguntarle a él, que ya tiene más experiencia. Por lo tanto, pues vamos a ver qué rollo. Así que, ahora sí, vamos al video. Y por cierto, no olvides suscribirte y compartir este video para quien esté interesado en abrir un negocio por acá. Pues ya estamos aquí con Luis, dueño de aquí de Sand Burgers, un buen amigo que nos hizo el favor de invitarnos a su local, pues para platicarnos un poco de su historia en cuestiones de cómo le ha ido, cómo le fue el poder emprender aquí en Múnich. Y pues antes que nada quiero decir un disclaimer, que es: este video no va a ir con otro asunto más que sea informativo y se trate de la experiencia de mi amigo Luis acerca de cómo le fue poniendo el negocio, qué hizo para poner su negocio, que aquí está Luis, y todo lo referente a qué se necesita. Pero no es un consejo ni financiero, ni de así deben de ser las cosas, puesto que los negocios hay distintas formas de colocarlos, de ponerlos y de registrarlos. Y él nos va a comentar desde su perspectiva el cómo le fue, si le fue difícil y pues qué necesitó para hacer este negocio de Sand Burgers. Antes que irnos ya a lo que significa de pues cómo se puso el negocio, qué necesitaste, platícanos un poquito más o menos sobre ti. Ya dije tu nombre, pero de dónde vienes, a qué te dedicas, cómo es que llegaste aquí a Alemania, un poquito acerca de ti. Bueno, yo soy de Venezuela, de Valencia, Carabobo. Comencé en el negocio de los restaurantes por mi hermano, que abrió un restaurante de comida mexicana en Estados Unidos. Yo me mudé a los Estados Unidos después de graduarme del colegio y por la situación de muchas cosas, no pude entrar de una vez a estudiar, y mi hermano estaba abriendo el restaurante y me dijo como que, bueno, Luis, ¿te quieres venir a ayudarme unos días? Y yo dije, bueno, sí. Y unos días se convirtieron en unos años, terminé trabajando como unos 6, 7 años con él, pero la vida en Estados Unidos la verdad es que no me estaba gustando mucho. Por ciertas cosas decidí que necesitaba un cambio. Por la familia de mi mamá, nosotros tenemos el pasaporte europeo. Ajá. Y decidí pues intentar Europa a ver. Yo dije, en el peor de los casos me devuelvo. Ok. Pero, por ejemplo, hoy, cuando decidiste eso, ¿cuántos años tenías allá? Cuando tomaste la decisión de venirte para acá. Yo tenía casi 9 años viviendo en Estados Unidos, más o menos. Ajá. Y mi primera idea, claro, fue España. Yo partiendo la pinche cebolla y sin guantes. Ajá, mi primera idea fue España por el idioma. Ajá. Pero me llamaron de un hotel aquí en Múnich y me dijeron como que, porque yo tenía mi currículum en Indeed, me dijeron como que, mira, si quieres venir a un año a vivir a Múnich, aquí puedes vivir en el hotel y trabajar en el hotel. Y dije como que, bueno, ¿por qué no? Por la experiencia. Y a la final me encantó Múnich, decidí quedarme y 3 años después, bueno, decidí abrir el restaurante. Yo siempre tuve 2 pasiones muy grandes, las hamburguesas y la comida mexicana, y en este caso me fui por las hamburguesas. Ok. Ahora, tomando en cuenta que trabajaste en un restaurante estilo mexicano en Estados Unidos, y ahora estás aquí pues trabajando en una hamburguesería, ¿no? ¿Cuál ha sido como tu experiencia o las diferencias entre trabajar allá como de un restaurante a las de acá? O sea, porque allá tal vez eras parte de ser hermano del dueño, pero también trabajabas como parte del crew. Claro, allá yo hacía todo. Y aquí tú eres dueño, pero también haces funciones de apoyar al crew, ¿estás de acuerdo? Claro. No, bueno, las diferencias operacionales no son muchas.
O sea, las situaciones de por lo menos de ingresos sí es diferente en el sentido de que allá en Estados Unidos por lo menos lo que son los meseros no ganan dinero, ganan es más que nada la propina. Cambia de estado en estado, pero del estado donde estaba viviendo yo, que era Oklahoma, el salario de los meseros es $2.13 la hora y como ellos tienen que pagar impuestos sobre sus propinas, los cheques normalmente les llegan en cero. Ellos ganan 100% de sus propinas. Aquí no, aquí todo el mundo tiene un sueldo que le da lo suficiente como para vivir. Ajá. Pero aparte de eso también ganan un poco en propinas, pues. Ok. Ahora, desde tu perspectiva, ¿cuál es el... ¿qué país se vive mejor? ¿Allá o aquí? Bueno, tú O sea, sabes que... en el respecto tanto el tema laboral como pues, el tema de la vida normal. Sabes que eso era algo que a mí me tenía un poco estresado en España, porque yo siento que en España la gente no trabaja mucho y yo, o sea, a mí la verdad es que me gusta trabajar y me gusta mi trabajo. O sea, yo venir para acá, hacer las hamburguesas y todo eso me gusta. Entonces, en España yo, las experiencias laborales que tuve no eran de muchas horas, los trabajos no eran muy amigables, por así decirlo. Ajá. En cambio, en Alemania, las experiencias que yo tuve fueron muy diferentes. O sea, yo siento que en los Estados Unidos se trabajaba muchísimo, en España yo no trabajaba muchas horas, y aquí en Alemania hay como un punto medio. Ok. O sea, aquí se trabaja y se trabaja mucho. El ambiente laboral me parece mucho mejor que en Estados Unidos, pero no es tan flojo ni tan relajado como en España. Y, por ejemplo, ¿por qué decidiste, cuando ya una vez que tomaste la decisión, decía, pues ya me llamaron aquí del trabajo donde te llamaron para venirte para acá y tomaste la decisión de poner tu negocio después? ¿Por qué decidiste hamburguesas y no comida de Venezuela, por ejemplo? Porque las hamburguesas es un tema mucho más global. Ajá. Eso ya fue una decisión, porque claro, Porque, o sea, déjame decir una cosa, o sea, mucha gente pensaría, pues es venezolano, pues tendrías que poner un restaurante o algo venezolano, igual que un mexicano, de que dicen, es que mexicano para nosotros es más fácil decir, pues pongo uno de tacos. ¿Sabes? claro. Entonces tú sí, o sea, entendería que porque como vienes de Estados Unidos, pues se te dice, pues pongo una de hamburguesas, ¿no? Bueno, era más un tema de cómo yo veía que del mercado, diría yo. Ajá. Por lo menos te tienes que preguntar a ti mismo, o por lo menos eso era lo que yo hacía, de preguntarme cuántas personas de verdad se despertarán un día a pensar, no, mira, yo quiero comer comida, me provoca una arepa, me provoca un taco, en contra de las que se levantan diciendo me provoca una hamburguesa. O cuántas personas están dispuestas a que si están caminando en la calle y ven un restaurante de hamburguesas o un restaurante de comida latina, Ajá. ¿cuáles están más dispuestos a entrar a probar ciegamente? Ok. Y a la final las hamburguesas, como es un tema mucho más conocido, porque una hamburguesa es una hamburguesa. Sí, sí, claro. Entonces, podrá cambiar el tipo de carne, podrán cambiar ciertas cosas, pero cuando ya tú vas a un restaurante de hamburguesas, tú tienes una idea más o menos de lo que vas a recibir. Ajá. Entonces tú estás mucho más predispuesto a probar ese lugar. O sea, entonces prácticamente lo que estoy entendiendo es que como que tú lo pensaste más por el tema de qué es lo que me va a dejar dinero rápido a estar, o sea, colocando tu negocio o algo así. Claro, o sea, yo de todas maneras a la final comencé el negocio con la idea de tener cierta libertad financiera en un futuro. Ajá. O sea, por ahora el primer año de cualquier negocio es complicado y todo. Pero en teoría, o sea, por ejemplo, a que coloques unas hamburguesas, a que el alemán o los muniquenses conozcan la arepa, creo yo que es más factible que pues, te compren una hamburguesa que realmente generen ¿cómo se llama? Un engagement con tu arepa, por ejemplo. Cuando tú tienes un restaurante como lo es un restaurante latino, un restaurante que yo le digo que es un tema muy autóctono o de nicho, tú generas una clientela mucho más leal. Ajá. O sea, si tú tienes un restaurante de comida venezolana, un restaurante de comida latina, tú puedes garantizar que las personas que conozcan tu producto van a ir y van a ser leales a ti, van a seguir comiendo ahí. Ok. Como es lo diferente de una hamburguesa porque hay demasiada oferta.
pero es mucho más sencillo que a ti te prueben si es un producto que ya ellos conocen. Claro. Ahora bien, ya decidiste poner tu negocio. ¿Qué fueron los primeros pasos que tuviste que hacer para poner el negocio? Bueno, yo personalmente lo primero que hice fue probar la competencia. O sea, hubo un tiempo que yo me dediqué 100% a buscar cuál pensaba yo que era la mejor hamburguesa de Múnich, a ver cuál era la oferta en el mercado. Ajá. Ya después de eso, empecé a tratar de aprender sobre los diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de compañías que se podían abrir en Múnich para empezar un plan de negocio. Ok. Con lo cual viene la ventaja que uno tiene en Múnich de que tienes la posibilidad de que la ciudad te dé un asesor y te dé consultorías uno a uno sobre todo eso. A mí me ayudó muchísimo y yo me reunía con él una vez a la semana al principio. O sea, y eso fueron meses. Porque yo me tardé, desde el momento donde yo me decidí abrir el negocio y abrirlo, yo me tardé como 1 año y medio, 1 año. Entonces, buscando local, aprendiendo todo, o sea, sobre todo yo que no hablo alemán, se me hacía muy complicado conseguir la información en inglés por internet y este señor me ayudaba y él me ayudaba en español también. ¿Ah, sí? Sí. Pero entonces, o sea, ¿eso se lo dan a cualquier persona que quiera abrir un negocio o solamente, o sea, porque tú tienes el pasaporte alemán o cualquiera puede llegar a tener esa asesoría? Bueno, yo les mandé un email, era una forma que uno rellena en la página de la ciudad y ellos te contactaban sobre eso, sobre hacer una cita y hablar contigo. Y después de las primeras citas ellos te van diciendo como que mira, nosotros tampoco es que nos podemos reunir tanto así. Y ya después nos empezamos a reunir, era cada vez que yo tenía una duda, cada vez que yo necesitaba una información o algo así. Pero al principio sí, era una vez a la semana, una vez cada 2 semanas y así. Ok. ¿Y qué fueron los primeros trámites que tuviste que hacer para empezar a abrir el negocio? Conseguir el local. Eso fue lo más complicado y fue el trámite más grande. O sea, claro, fuera de lo que es crear la imagen de marca, crear el concepto, todo eso, porque tú necesitas saber qué es lo que vas a hacer para saber qué equipos necesitas, etcétera, ¿sabes? Ajá. Entonces yo primero desarrollé el concepto, sabía qué quería hacer. Una vez que sabía qué quería hacer, me puse a buscar el local. Una vez que conseguí el local, bueno, venían las 2 preguntas que era o abro una empresa o hay locales que en el traspaso te pueden incluir la empresa. Entonces, ¿qué fue la idea de nosotros al principio? Que era que nos iban a incluir la empresa con el traspaso del local. Después no se pudo y yo abrí lo que es una UG, que es como una mini gambeja, algo así, creo. Ajá. Ya después el único trámite de verdad fue ese de abrir la compañía, porque ya después como el traspaso no era de una gambeja, sino de unos pasivos que eran los equipos del local, el contrato de arrendamiento y todo eso, todo fue muy, por decirlo así, informal. Fue un contrato que se firmó y ya. Ok. ¿Y encontraste alguna, digamos, como diferencia, por decir, entre abrir desde cero completamente a como lo hiciste tú? Bueno, abrir desde cero en Múnich, no estoy muy seguro de cuál serían todos los trámites, pero estoy casi seguro que es medio, no diría imposible, pero demasiado complicado. Porque es conseguir un local desde cero, tienes que conseguir todos los permisos para los equipos que necesitas, la salida de humo, necesitas que esté zonificado como local de comida, etc. O sea, en Múnich, para tú hacer tu propio restaurante a partir de un local en blanco o en obra gris, es demasiado complicado. Yo creo que no hay... O sea, entonces en teoría la mayoría de los negocios están como tú, o sea, de que ya lo agarran puesto con los permisos y con todo y nada más hacen todo el proceso del registro o sí, lo que acabas de explicar. Sí, eso es lo que yo creo. Ajá.
sea, por lo menos en mi experiencia, yo no conseguí ningún local que estuviera dispuesto a adaptarse a restaurantes. Todos eran ya restaurantes que yo tenía que traspasar. Ajá. Y una vez que ya, bueno, ya empezaste a ver todo este tema del negocio, obviamente hay diferencias entre Estados Unidos y aquí y Alemania, ¿no? En tanto en cómo se organiza el negocio y cómo se establece, pero desde tu perspectiva, de tu experiencia, ¿qué diferencias encontraste? O sea, de lo que yo viví en Estados Unidos a lo que viví aquí en Alemania, se me hace que en Alemania es mucho más sencillo por las cuestiones de los permisos que ya te vienen con el traspaso del local. En Estados Unidos tú necesitas una inspección contra incendio, necesitas una inspección de salubridad, necesitas una inspección de la ciudad, necesitas, o sea, una cantidad de inspecciones que aquí simplemente no las necesitas porque ya el local tiene todos los permisos. Nosotros, después de haber tenido el traspaso y de haber adaptado el local a nuestro concepto, tuvimos una inspección de salubridad y ya. Ahora, es muy diferente cuando vendes alcohol. Mi negocio no vende alcohol. Ajá. Cuando vendes alcohol necesitas una inspección antes de abrir y una inspección de sanidad que te llegue en los primeros 3 meses, algo así. Ok. ¿Y esa de sanidad es una vez al año o es periódica? No es periódica, es alrededor de cada 3 meses, dependiendo de que también lo hagas, o sea, de ciertas cosas. Nosotros, gracias a Dios, o sea, tratamos de estar encima de todo, así que no hemos tenido problemas nunca con ellos. Ajá. La vez que vinieron a hacer la inspección todo estaba bien, pero sí, ellos me dijeron que alrededor de cada 3 meses. Ok. Y por ejemplo, ¿para el registro ya tuviste que pagar algo o es...? Para el registro de la compañía. Sí. Para el registro de la compañía, sí, tú tienes que pagar un notario, tienes que abrir una cuenta de banco. Ese es el proceso que yo diría que es el más tedioso. Después necesitas lo que es el Gewerbemeldung, que también son como unos 60 euros, algo así, pero no es nada del otro mundo. Y abrir la compañía sí creo que nos costó como algo así como unos 400 euros. O sea, que es lo normal, porque todos los notarios cuestan lo mismo. Ok. 400 euros se me hace un poquito barato para un negocio. Nosotros abrimos, también depende de qué abras, nosotros abrimos un UG, Ok, ajá. que es una sociedad, no me acuerdo cómo es que se llama en español, pero es una sociedad civil, creo que se llama, y es un registro muy sencillo. Abrir una GmbH, que es una compañía ya más grande, sí son creo que unos 700 euros o algo así. Entonces, lo que pasa es que normalmente se tiene la idea de que uno de los problemas más característicos de Alemania es la burocracia, y no solamente en cuestiones de visa y demás. Y uno de ellos es el tema de que para abrir un negocio puede ser muy burocrático. Entonces, ¿a ti te sucedió algo así, alguna experiencia con la burocracia alemana al momento de abrir el local? O sea, que digas, es que me tardó 7 meses en liberarme tal cosa. Nada. O sea, más bien todo me pareció demasiado sencillo porque con el tipo de compañía que yo abrí, ellos literalmente te escriben un documento, tú lo firmas, después tú tienes que ir a abrir una cuenta de banco. Cuando tú abres la cuenta de banco, ellos registran la compañía y ya eso es todo. O sea, a mí me pareció más bien súper simple. Ok. Y por lo menos con la UG que yo abrí, también las puedes comprar por internet. Ok. O sea, te venden la UG ya lista, te puedes hacer dueño de la UG en 24 horas y también con las GmbH. Y te las venden por 1000 euros, ponte. O sea, por lo menos una UG te puede costar, creo que son 500. Y una GmbH si te cuesta como 1000, 1100. Claro, tú tienes que pagar los 25.000 euros que tienes para demostrar de capital, más esos 1100 de una compañía que ya está abierta. Ok. Ya que lo abriste y pues viene el tema de operar el negocio, ¿cuánta gente tienes trabajando? Nosotros ahorita tenemos 2 empleados full time, un empleado part time y 2 mini jobbers. 2 empleados full time. 2 empleados full time que son empleados que trabajan 40 horas, un empleado part time que es un empleado que trabaja de 25 a 35 horas más o menos, y tengo 2 mini jobbers que son
empleados a los que uno les paga menos de 560 euros al mes, de manera de que ellos no pagan impuestos. Ujú. ¿Y es el mismo, o sea, y ese mini job es el mismo que uno de estudiante? Sí, es más o menos lo mismo. O sea, depende del permiso que tenga el estudiante, porque sé que hay estudiantes internacionales que tienen permiso de hasta 20 horas, y hay estudiantes internacionales que tienen permiso hasta 10 horas, depende mucho de eso también. Ok. ¿Y las horas de el pago, o sea, es distinta para un estudiante mini job, para un part-time, un full-time, o es...? Sí, normalmente hay cierta diferencia porque los mini jobbers, como tú tienes el techo, por así decirlo, de 560 euros, ganan más o menos lo mismo todos. Todos ganan más o menos, siempre se les paga de manera de que ellos te puedan trabajar por lo menos un turno de 8 horas a la semana, que vienen siendo unos 14, 15 euros, algo así, Ok. a la hora. Y, por ejemplo, en el caso de los impuestos que les tienes que descontar, ¿no? Eso sí es, ahí sí yo tuve un error porque por lo menos los mini jobbers, yo pensé que eran ventajosos tanto para el dueño del negocio como para el empleado, porque el empleado no paga impuestos. Entonces yo pensé que el costo de empleados iba a ser más bajo. Pero resulta que cuando tú tienes un mini jobber trabajando en tu compañía, tú tienes que pagar 30% de impuestos como compañía, que viene siendo más o menos lo mismo a tener un empleado normal. Ok. El costo overhead es más o menos igual en porcentaje. O sea, entonces, hay distintos tipos de impuestos. O sea, tienes impuesto para la compañía y tienes el impuesto para los trabajadores, o el impuesto de los trabajadores ya viene incluido en el impuesto de la compañía. No, hay diferentes tipos de impuestos, porque tú por lo menos como compañía, tú tienes ciertos gastos de compañía. Entonces tú por lo menos le dices a un empleado que él va a ganar 5.000 euros brutos. De esos 5.000 euros, a él le van a quedar 3.800. Eso significa que él pagó 1.200 euros de impuestos. Ajá. Pero aparte de esos 1.200 euros de impuestos, tú como compañía tienes que pagar otros más o menos como 700 euros. Ujú. Lo que significa que el costo de empresa de ese empleado no son su sueldo bruto, que son los 5.000 euros, sino los 5.700 euros, que ya viene siendo un 15% más o menos. Ok. O sea, de manera de que, por eso es que uno no ve muchas veces los costos de empresas. Ujú. Porque tú lo que dices es, bueno, yo estoy ganando 5.000 euros. Sí, pero a la empresa no le estás costando 5.000 euros, le estás costando casi 6.000. Con respecto a Estados Unidos, güey, ¿pagas más impuestos aquí o pagabas más impuestos allá? ¿O de casi igual? Yo creo que es más o menos lo mismo. Por lo menos comparado con el estado en el que estaba yo, es más o menos lo mismo. Claro, a mí todavía no me ha tocado pagar impuestos de ganancia. O sea, acuérdate que como nosotros todavía estamos en el primer año, todavía no tenemos ese tipo de impuestos. Nosotros ahorita lo que hemos hecho es el impuesto de empleados que se paga mensual y lo que es el impuesto del IVA, Ok. del impuesto del valor agregado o el VAT, como se le dice aquí, que a mí sí se me hizo mucho más complicado. Porque en Estados Unidos lo que pasa es que tú tienes un permiso para que no te cobren ese IVA o ese VAT sobre lo que tú compras. Ok. Entonces tú no tienes ningún gasto que tenga VAT. Aquí sí. Entonces aquí cada cierto tiempo, dependiendo de cuánto dinero maneje la empresa, tú tienes que hacer ese balance de VAT y o el gobierno te paga o tú le pagas a ellos. Lo que se me hace mucho más complicado que como se trata allá. ¿Y tú llevas todo el tema de los impuestos? O sea, ¿tú manejas todo el tema aquí de la hamburguesería o tienes algún asesor? Nosotros tenemos nuestra contadora, porque la verdad es que yo si hay algo en lo que no me quiero equivocar es eso. Pero tenemos una contadora que ella se encarga de todos los impuestos y ella se encarga de... Yo me encargo más o menos, es más que nada de llevar el control de las ventas, mandarle los reportes y mandarle los recibos. Y ella se encarga de hacer todas las declaraciones como tal. Ok. ¿Y más o menos como cuánto te cuesta una asesoría de ella o el trabajo de ella? Es que te lo cobran por hora y depende mucho de la hora. Ok. O sea, ellos normalmente te cobran para agarrar tu empresa, por así decirlo, un fee o algo al principio, de frente, y ellos después van trabajando y dependiendo de cuántas horas trabajen, después te van diciendo, mira, me debes tanto. Trabajé por tantas horas, esta es la factura, págame eso. Ajá, Ok. exacto. Entonces, en general, en teoría, ¿para ti consideras que el saber manejar o el conocer el sistema de impuestos alemán
es dependiendo también del negocio, pero es complicado. O sea, Sí, yo eso sí diría que sí. Porque es que hay demasiadas cosas. O sea, para que tú tengas una idea de lo complicados que son los impuestos en Alemania como tal. Aquí una cafetería, ellos, si ellos te venden un expreso para llevar, ellos tienen que pagar el 19% de IVA. Pero si ellos te venden un cappuccino para llevar, ellos pagan el 7%. Porque la mayoría es leche, entonces ya no es considerada una bebida, sino un alimento. ¿cómo? Sí, entonces son demasiadas, o sea, son cosas demasiado complicadas. Nosotros, por lo menos nosotros tenemos puras mesas altas, no tenemos servicio en mesa, no tenemos servicio, todo lo preparamos para llevar. Nosotros tenemos la ventaja de que somos considerados un snack shop de hamburguesas, lo cual lleva a que nosotros podamos facturar todo al 7%. Ok. Pero si nosotros tuviéramos mesas bajas y platos, ya yo tuviera que facturar mi comida al 19%. Ok, ya. Entonces son demasiadas cosas técnicas que son... Que bueno, supuestamente en enero hay unas elecciones que todo debería pasar a ser al 7%. Canijo. O sea, ¿está en votación o lo que pretenderían? Yo creo que la votación es en enero, no estoy seguro, pero... Ok. ¿Cuánto crees que sea conveniente como para empezar un negocio? Depende mucho del tipo de negocio. Ajá. O sea, depende mucho del tipo de negocio, de las oportunidades que tengas, o sea, lo que sí te puedo decir es que por lo menos en traspasos para Múnich, que es lo que yo estaba buscando, yo mandé varios emails a varios realtors y yo les decía como que miren, yo estoy tratando de gastar esto, y la mayoría me decía, mira, por ese precio no tenemos nada, el traspaso más bajo que tenemos son 130.000 euros. La madre! Sí, entonces, si uno se da su tiempo, busca y eso, puede conseguir algo por debajo de eso, pero para tener una idea, eso es más o menos en lo que están los traspasos de un restaurante aquí en Múnich. Ok. Bueno, eso ya salimos ya de las finanzas, porque es un tema súper complicado, más que nada por el tema de que pues, es distinto tipo de giros de negocios y obviamente, como dices, unos manejan cierto impuesto, otros no. Pero ahora, por ejemplo, nos vamos más como al tema ya del reto de la empresa, de tu negocio, a dónde lo quieres llevar y demás. Pero una de las cosas que tal vez mucha gente se pregunta es, ¿necesitas alemán para poner un negocio? O sea, porque originalmente me dijiste que el asesor, el que te pusieron, hablaba entre español, inglés y alemán. Sí, ¿no? La ciudad me puso un asesor que hablaba español y él también hablaba inglés y alemán. Entonces, si necesitas alemán, es una pregunta muy subjetiva porque también depende de cómo te sientas. O sea, yo por lo menos, de que es posible abrir un negocio sin hablar alemán, lo es. O sea, yo soy prueba de eso. Ahora, de que no es sencillo, no es sencillo, pero porque tú tienes que ser una persona que no puedes dejar que ese tipo de cosas te afecten. A mí me llega gente que no habla inglés, por ejemplo, y yo lo que le digo es, bueno, muchas gracias, chao. O sea, si me quieren cobrar, que me cobren en inglés. Ajá. Si me quieren, o sea, o me cobran en español, si me quieren vender algo, que me lo vendan en inglés. Pero ahí es cuando ya uno se tiene que, por lo menos en mi negocio, así lo manejo yo. Ok. Ahora, yo por lo menos trato de contratar la mayoría de mis empleados que hablen alemán, más que nada por los customers, por los comensales que vienen a comer al restaurante, que ahí sí nunca me ha pasado, o bueno, me podrá haber pasado 2 veces en los últimos 6 meses de gente que se incomoda cuando tú no hablas alemán. Sí, claro. De todas maneras pasa muy poco y yo tengo a un encargado, a un manager, que es uno de los empleados full time, que él sí habla alemán y él normalmente se encarga de esas situaciones. Ahora, ¿has sufrido algún tema de racismo o discriminación? No, o sea, en lo que es abrir el negocio y estar con el negocio, no, para nada. Más bien, me parece que los alemanes conmigo se han portado muy bien. Son una gente sumamente educada. Es una gente que o sea, por decirte, uno también tiene que saber llevar las situaciones, pero incidentes que hemos tenido con gente que ha sido falta de respeto, irrespetuosa, eso muy poco. Ahora, ya entrando al tema de los consejos, si alguien viniera y te preguntara, oye Luis, dime 3. Bueno,
Eso, lo de darte tu espacio para crecer es muy importante para mí. O sea, crece a medida que te sientas cómodo. O sea, nosotros ya cuando teníamos todo perfecto, que ya la comida, o sea, todas nuestras comidas salen en menos de 10 minutos, todo eso, empezamos a cambiar cosas, de manera que poco a poco nos fuimos adaptando y todavía tenemos esas mismas metas de que la comida salga antes de 10 minutos, pero tenemos un menú un poco más grande. ¿Qué otra cosa? Yo diría, bueno, tienes que saber explicar el valor de tu comida. Tienes que saber poder decirle a alguien por qué tu comida cuesta lo que cuesta. Mi meta era siempre tener la mejor hamburguesa de Múnich, en mi opinión. Y yo siempre le digo a todo el mundo, porque nosotros empezamos sin una hamburguesa vegetariana, nosotros empezamos con ciertas cosas que yo le decía a la gente, mira, hasta que yo no consiga una que a mí me encante, yo no lo voy a hacer. Entonces, tú tienes que saber poder vender tus cosas y saber ofrecer el valor de ese producto. Nosotros, mira, yo probé 7 panaderías antes de conseguir el pan que tenemos, que nos los traen fresco todos los días. Yo probé 4 carnicerías diferentes, yo probé 7 recetas de salsas, todas las recetas de salsa las hacemos aquí, los pepinillos los hacemos nosotros. Nosotros le damos un valor agregado al producto, que nuestro producto al final es una hamburguesa, que sí podrá ser verdad, que tú podrás ir a McDonald's y comerte una que te cueste la mitad, o un poquito más de la mitad, pero la gente entiende el valor de nuestro producto. Todo nuestro pan viene de una panadería francesa que lo hace todos los días y se trae el trigo desde Francia, y es un trigo que no está tan alterado como otros trigos, de manera que no te inflaman y no tienen tanto gluten como otros panes. Es un pan de 100% mantequilla. Ahora, ya la última pregunta. ¿Qué es lo que te enorgullece durante este tiempo que has puesto este negocio? Yo creo que lo que más me da orgullo es que le he podido dar a ciertas personas una oportunidad que tal vez no hubieran tenido. Exacto. O sea, por lo menos yo tengo muchos empleados, no muchos, pero tengo un par de empleados que no hablan ni inglés ni alemán, a los cuales yo les di una oportunidad y ellos me demostraron que de verdad le echan ganas. Son en mayor parte las personas por las que también nos ha ido tan bien, porque ya le ponen mucho cariño al negocio porque yo les di esa oportunidad, pero estoy orgulloso de poderles haber dado esa oportunidad. Exacto, era lo que... que básicamente muchas personas a veces no valoramos que hay gente que necesita, porque pues, necesita también sacar dinero para mantener la familia, pero que ese tipo de gente también le pone los 200 o 300% de trabajo más para poder agradecer a la persona que le está dando el trabajo. Claro, o sea, y uno tiene que saber apreciar a la gente, eso sí es algo que uno tiene que saber hacer. Yo por lo menos, yo siento que yo siempre se los demuestro y siempre se los estoy diciendo, porque Saints Burgers no va a salir adelante siendo yo solo. Sí, claro. O sea, y sí he tenido la oportunidad de que tengo empleados que conmigo han salido, o sea, salen para adelante como sea. Me imagino. Pero bueno, yo creo que ya es con suficiente, ya tantas preguntas, ya te ha de haber aturdido. Pero bueno, pues esto fue todo. Fue una pequeña entrevista acerca de cómo se ponen los negocios. Espero que les haya gustado y sobre todo, una vez más, no es una asesoría, porque realmente, como bien Luis lo acaba de decir, es que pues está en ese caminar todavía y le falta mucho por aprender y que sigue aprendiendo, pero prácticamente lo que estamos buscando, o que lo que estoy buscando con este video, pues darte la experiencia de alguien que ya tiene el negocio puesto y pues lo que pasó y lo que ha vivido, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar? Nada, el que quiera abrir un negocio que le eche ganas y ya. Y pues nada, pues muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente video. Chao.